conozco. Yo creo que es una palabra que en caso personal a mí me genera digamos, un llamado de atención constante, el estar alerta, porque yo no quiero después de tantos años entregados al Señor, que un día el Señor allá me llame y me diga, yo a ti no te conozco. Tú echaste fuera demonios, tú oraste por los enfermos, tú hiciste aquello, pero no te conozco. Y es triste esta palabra, pero sí está aquí en las Escrituras que llegará el momento en que algunos querrán estar allí delante de la presencia de Dios y querrán mostrar su hoja de vida y decir, esto fue lo que yo hice, y Dios les va a decir, ¿quién eres tú? Es que yo prediqué, es que yo adoré, es que yo toqué un instrumento, es que yo hice aquello, es que yo hice lo otro, y Dios va a decir, ¿quién eres tú? Y pensando en eso, en esa palabra tan triste, yo decía, Señor, necesitamos ser una iglesia efectiva, una iglesia real, una iglesia que viva según lo que dicen las Escrituras, y desde que estamos en este lugar, pues podemos nosotros pensar cuál es esa característica o qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos para poder ser verdaderamente de nuestra vida, desde los que somos adultos hasta los más jóvenes y los niños y los que están aquí que son más pequeños, pues el llamado es el mismo, es un llamado general que Dios hoy nos va a recordar, y vamos a tocar un tema bastante sensible, es un tema que normalmente no se toca en las iglesias, es un tema que no llena sillas, más bien las vacía, y el Señor me decía, y me recordaba la palabra con la que me llamó en el libro de Jeremías, cuando yo, estando bastante joven, un poco más joven que ahora, el Señor me decía, te pongo una frente fuerte, habla lo que te coloque, no tengas miedo, a través de Jeremías capítulo 1, y me traía a la mente eso porque les digo que no es un tema que va a recibir muchos aplausos, no es un tema que usted hoy en día lo va a escuchar de manera muy común en las iglesias. John, hoy sí es un tema un poco así de lo que tú dices, pues, pastora, no me des tantos latigazos, hoy sí son latigazos. Entonces, este tema no es tan fácil de digerir, no es tan fácil de escuchar. Y por eso yo le oraba al Señor, Señor, prepara los corazones, porque no podemos ser de esos oidores olvidadizos, sino aquellos que escuchamos la palabra y la queremos poner en práctica. A veces la terquedad nuestra nos gana delante de Dios, y Dios nos está hablando y nos está diciendo y nos está recordando, y nosotros que no, que no, que no, y lo queremos hacer a nuestra manera y lo queremos hacer de nuestra forma y lo queremos hacer como nosotros digamos, y Dios está diciendo que por ahí no, que por ahí no, y nosotros que sí, que sí, que sí, y vamos a ponernos viejitos en ese asunto. Y lo triste de esto es que van a pasar los años y un día Dios va a decir, ¿sabes qué? No, mi hijo, usted no prestó atención. Porque a veces pensamos que Dios es un viejito así, sentado en una silla, que casi no ve y que no es capaz de tomar acción y ejercer la justicia y enviar el juicio que tiene que enviar. Pensamos en Dios así como un viejito decrépito, y Dios no es ningún viejo decrépito. Dios tiene poder y autoridad, y Él dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces vamos a quitarnos esa idea loca, porque es que a veces nos han enseñado de que, ay, es que Dios es amor y Dios es cariñito y Dios es besos y abrazos. El buen padre al hijo que ama lo disciplina, y si hay algo que sabe hacer Dios es disciplinar. El problema es que Dios nos está dando a nosotros muchas oportunidades y nosotros queremos abusar de la gracia de Dios. Nos hemos pasado la vida cristiana en un libertinaje, lastimosamente, pensando que no hay unas consecuencias, y hay consecuencias, mis hermanos. Podemos nosotros creer que hay consecuencias. ¿Cuántos creen o han pasado por consecuencias después de haber hecho algo que Dios les ha dicho que no hagan? Hay consecuencias. Entonces, de todas esas cosas vamos a hablar, y en el nombre de Jesús que nos alcance el tiempo. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Y vamos a estar un momentico allí. Vamos a estar en ese pasaje, vamos a ir luego a otro de Ezequiel, en fin. Vamos a estar mirando bastante Biblia. ¿Cómo estamos de las Biblias? ¿Usted trajo su Biblia? A ver. Excelente, maravilloso. Si no la trajo, pues compre la Biblia y comience a
a estudiar la palabra de Dios. Bueno, entonces les decía que estos temas no se acababan. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 18. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y aquí comenzamos con una pregunta que hicieron los discípulos ¿a quién? A Jesús. Y la pregunta gira en torno a lugares de privilegio, a puestos altos, a posicionamiento. Miren la pregunta de los discípulos. Por eso les decía que esta palabra no es tan fácil de escuchar. Y estamos engañados, hermanos. O nos estamos autoengañando porque creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos, porque así es que es, porque Dios es amor y Dios me tiene que perdonar a mí 1000 veces y yo haga y yo no soy consciente de que yo no puedo abusar de la gracia del Señor. Sino que peque y peque y peque y peque, todos los días peque, 3 y 4 veces peque, hago lo que me dé la gana y aún así yo vengo a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, porque Dios está conmigo y Dios me tiene que aceptar así, hermanos. Y el Señor dice más en el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando se comenzó a organizar el tema de la Biblia, antes no había la división entre los capítulos, no había, era todo un escrito, ¿verdad? Por eso vamos a continuar, para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a continuar allí en el 6. Dice, y cualquiera... Mucha atención aquí porque aquí comienza el tema crucial de esta prédica. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo más profundo del mar. Existe algo que se llama ser radical. Y Dios espera de nosotros que nosotros seamos radicales en cuanto a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. La santidad requiere radicalidad. Si tú dices que amas a Dios y que buscas a Dios, hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer. Está claro, tienes el derecho de ir y salir de aquí y hacer lo que se te dé la gana, pero está establecido en la palabra qué honra y qué no honra al Señor. Hay cosas que no honran a Dios y yo tengo que tomar decisión frente a aquello que no honra a Dios de no hacerlo si quiero que Dios esté conmigo. Pero no puedo ser un niño caprichoso que haga lo que yo quiera hacer. Igual Dios me tiene que respaldar porque así digo yo. No. Dios no está buscando niños caprichosos. Dios está buscando una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, vestiduras blancas. Eso es lo que Dios está buscando. Y en este tiempo se está acabando la gente que es capaz de pararse al frente del pecado con radicalidad y decir yo no lo voy a hacer porque eso le desagrada al Señor. Y aquí estamos hablando de aquellos que hacen caer a los pequeñitos, de aquellos que se olvidan que los actos que ellos hacen, que impactan la vida de las personas que tienen a su lado y que hacen que esas personas desfallezcan en fe, tienen una consecuencia y Dios es clara y dice, mejor fuera que ¿qué? Eso que ustedes están haciendo y que la Biblia dice. Yo les tengo que decir que el pecado no se puede acariciar, que el pecado no se debe tolerar, que usted no se puede acostumbrar a estar pecando, que no es que es que yo no puedo estar sin masturbarme y dele y dele y dele. No, el pecado no se puede acariciar, el pecado se tiene que cortar. El pecado tiene usted que tomar decisión porque si usted sigue ese mundo así, mire, las consecuencias del pecado son tristes porque el que pecó por primera vez es el enemigo, es Satanás. Y él allá estando en el cielo con su orgullo, con su soberbia, hizo
muchas contrataciones, dice la Biblia ya, y engañó aún a un montón de ángeles y se los trajo, y todos esos son esos mismos demonios que hoy en día están en operación aquí en el mundo y que nos incitan a nosotros también a ir por la línea del pecado. Así que cuando tú estás pecando, tú no vas por la línea de Dios, tú vas por la línea del diablo. El que te está susurrando al oído es el diablo, el que te está diciendo hazlo es el diablo, el que te está convenciendo de que tú no puedes vivir sin hacer eso es el diablo, el que te dice que excuses eso y que le pongas pañitos de agua tibia es el diablo. Entonces no estás haciendo las cosas como Dios las estás haciendo como el enemigo quiere que las hagas. Eso es el pecado. Esa distancia más larga se produce cuando nosotros conscientemente comenzamos a hacer cosas que le desagradan al Señor y decimos, es que yo lo puedo hacer, pues es que una vez más no pasa nada. Una vez más no pasa nada. Y la diferencia entre conocer a Dios, venir a una iglesia, congregarse y estar allá afuera es precisamente que la iglesia de Cristo ha decidido vivir una vida santa, sin mancha, sin arrugas, señores. Esa es la diferencia, porque si no apagues y vámonos, vamos para allá para la discoteca y todo el mundo haga lo que se le dé la gana. ¿Por qué el evangelio se convierte a veces en algo pesado? Porque la gente del mundo normalmente dice, la gente que no conoce al Señor normalmente dice, hay que disfrutar la vida, y disfrutar la vida para ellos es desorden, fiestas, bebidas, rumba, pecados de lujuria, de concupiscencia. Se ha normalizado lo malo. Hoy en día, como dice la palabra, a todo lo malo fácilmente se le dice que es bueno. Se ha normalizado a tal punto que estos temas nos fastidian en el oído. Y hay gente que me está escuchando ahora que está pensando, ay, no hables tanto eso, porque hay gente que está apenas comenzando, viene del mundo, se van a doler. Bueno, yo tengo que hablarte con la verdad desde el inicio. ¿Cómo yo no te voy a decir que esto es lo que está en la Biblia? ¿Cómo yo no te voy a decir que el Señor, mira, ataca con severidad el pecado? Yo tengo que decírtelo. Y yo te estoy hablando de que necesitamos despojarnos radicalmente de todo aquello que no es conforme al Señor. Despojarnos. Y esto habla acerca del título de este mensaje, porque el título es Mutilando Conducta. Entonces vamos a hablar de una cirugía que nosotros tenemos que hacer en nosotros mismos. Hay gente que se la ha pasado toda su vida cristiana mirando que el otro es el del problema y no él. Hay gente que vienen a una prédica, se sientan allí y todo el tiempo están codeando al vecino donde el mayor problema es él o ella misma. Esto da tristeza porque si nosotros no somos conscientes que somos potencialmente pecaminosos, no vamos a cambiar. Por eso el Señor dice, hay una partecita en la Biblia que dice, el que esté libre de pecado. Vamos a ver, el que esté libre de pecado, levante la mano aquí. Quiero ver los libres de pecado. Que tire la primera piedra. Por ahí hay un meme que da risa que dice, ojalá yo estuviera libre de pecado para levantar piedra un poco. Pero no estamos libres de pecado. Pero sí Dios nos ha dado la fuerza y el poder para enfrentar y decir, no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. Dios es un Dios que nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos. Pero cuando ve un corazón que de verdad quiere dejar esas cosas que le desagradan a Él para honrarlo, entonces Dios ayuda. Yo he visto gente que era dada al alcohol y que no podían estar sin estar tomando, que hoy en día ya no toman. Yo he visto gente que era dada a estar fumando y que no podían estar sin fumar y hoy en día no fuman. Yo he visto gente que su vida era una vida marcada por una maldición generacional de adulterio, donde el abuelo era adúltero, donde el papá era adúltero y él también continuó siendo adúltero, pero llegó Cristo y cortó con el adulterio y hoy en día no están en esa vida de adulterio, pero comienza con una disposición del corazón y decir, ¿sabes qué, Dios mío? Yo quiero que tú arranques eso de mi vida porque es que yo no puedo vivir esa línea de pecado. Pero el que hace lo contrario y excusa y dice, es que yo no puedo deshacerme de esto. Esto es más grande que yo. Yo he visto gente que peca y dice, esto es más grande que yo. ¿Y dónde está el Dios que tú sirves? Es más grande que, ese pecado es más grande que el Dios que tú sirves. No creo.
Entonces hay una gravedad aquí que resalta el Señor en cuanto a hacer tropezar a otros. Piensa en la relación que tienes con las demás personas. A veces nos permitimos tantas cosas, hermanos, y se nos olvida esta sentencia que está aquí. Estoy buscando a alguien quien llama. Ven acá, Ivancito. Mira, te voy a decir algo. El Señor a mí de manera personal me lo ha enseñado así. Yo quiero transmitírtelo. Toda persona que tenemos a nuestro lado es nuestro prójimo. Nuestro hermano es nuestro prójimo, nuestro papá es nuestro prójimo, nuestro tío es nuestro prójimo, el vecino es nuestro prójimo, el amigo que está sentado, tú camina conmigo, el amigo que está sentado al lado mío aquí en la iglesia es mi prójimo, mi compañerito de ministerio es mi prójimo, todos son mi prójimo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, este prójimo es un pequeñito que yo tengo. Y este pequeñito que yo, y este pequeñito que yo tengo, dice la palabra que si yo lo hago tropezar, mejor fuera para mí. Escúchame esto, tú que a ti te da lo mismo si tratas mal o no tratas mal o tratas bien al otro, a ti te da lo mismo. Escucha esto es una sentencia fuerte, esto es una cosa seria. No es que tú vas por la vida tratando mal al prójimo, al pequeñito, tú lo tratas mal, lo tratas como sea, y a ti te va a dar lo mismo, porque, ay, Dios a mí después me perdona, olvídate de eso. La Biblia es clara y dice que este pequeñito, si yo lo hago tropezar, yo me tengo que, mejor me fuera. Preferiblemente sería que yo me amarrara. ¿A qué me amarraría? ¿Y tú crees que es una piedra que tú puedes sostener con tu mano? Una piedra de molino, le busco allí, anótelo para que busques que es una piedra de molino de asno. Es una piedra gigante, es una piedra grande, no es una piedra chiquita, es una piedra grande. Que usted se amarrara esa bendita piedra en el cuello y se tirara al mar y se ahogara allí. Es una de las muertes que para los judíos era de las más repugnantes, tirarse, morir ahogado. Bueno, Dios dice, mejor que te mueras ahogado antes que tú trates mal al pequeñito. Pero a nosotros nos da lo mismo. Y decimos, es que yo amo a Cristo. ¿Tú amas a Cristo? ¿En serio tú amas a Cristo? ¿Cuántos amas a Cristo? Entonces, este prójimo que tengo yo aquí es el que Dios me permite tener para yo mostrar el amor de Él. Y resulta que normalmente este pequeño prójimo es aquel que me hace la vida imposible. Entonces, es cuando más tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Porque él, usted lo ve ahí, pero no estoy hablando de ti, esto es un ejemplo. Pero hace lo que a ti te molesta, te dice exactamente lo que a ti te molesta, no hace lo que tú quisieras que hiciera, que de verdad debería hacer. Ese es él. Sin embargo, el Señor no dice patéalo, ni grítalo, ni dile sus tres verdades. No. El Señor dice que lo tenemos que amar, dice su palabra, y tener mucho cuidado de que Él no se puede tropezar. Imagínate eso, donde nosotros a esas personas que nos tratan mal queremos es que tropiecen, se caigan y se vayan a lo más profundo de un hueco. Dios dice, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, porque dice, usted está leyendo 7, verso 7. Ahí hay una palabra que es fuerte, que es ay. Ay. Ay, eso implica un juicio. Eso implica un juicio y a la vez un dolor, ¿verdad? Un juicio para aquel que se empecina en hacer lo malo hacia el prójimo y lo hace caer y le da lo mismo, y un dolor al saber hacia dónde es que va. Ay, del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero otra vez. Ustedes saben que cuando en la Biblia hay dos palabras que se repiten, eso es para uno prestarle atención. Y dice otra vez, ay, de aquel hombre por quien vienen los tropiezos.
O sea que si yo hago tropezar a Iván, ay de mí, pero no un solo hay, dos hay. Ay, ay, ay. Ay. ¿Y usted cuándo fue la última vez que hizo tropezar a un pequeñito? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Hoy, imagínense. Así somos, ¿verdad? Gracias de pequeño, prójimo. Entonces Jesús nos hace este llamado y dice, ay, mm, verso 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Aquí Jesús habla de un destino. ¿Cuál es el destino que él habla allí? ¿Para dónde van? Fuego. Y aquí también esta palabra, mis hijos fueron los que me la confirmaron porque Juan Pablo me estaba preguntando acerca del infierno. Señoras y señores, fíjense lo difícil que es este tema de escuchar. Este no es un tema de vas a salir empoderada de aquí este día. No, te estoy hablando del pecado y del infierno, del fuego eterno. Tú dirás, Dios, te vas a salir de aquí asustada, pero yo no te preocupes, yo he orado al Señor para que más bien salgamos convencidos de nuestros pecados y diciéndole al Señor, perdónanos, arrepentidos, no con un sentimiento de culpa, sino con un deseo cada vez más grande de que nuestro amor crezca por el Señor al punto de voluntariamente y con toda la disposición del mundo alejarnos de aquello que le desagrada a Dios. Así de sencillo. Entonces, este espantoso destino, ¿para quién es? Para los que hacen tropezar a los pequeños. ¿Tú sabías? Bueno, y aquí lo describe la palabra, ¿verdad? Que este tema del pecado no es un asunto privado. A veces decimos esto, nadie lo sabe. Hay unas consecuencias. Y estas consecuencias tocan a la persona que comete el pecado y a las personas que están alrededor, sino que lo diga el adúltero. El adúltero cree, no me están viendo, nadie sabe, disfruta, ¿verdad? Supuestamente, entre comillas, se va a la residencia. Mucho ojo, porque hoy en día es fácil descubrir que estás en la residencia. Hay muchos métodos. Cuando usted está atendiendo gente en consejería, usted también aprende. Yo, caramba, ¿se puede hacer eso? Ah, y uno está aprendiendo y dice, ¿cómo esa mujer se cogió a ese hombre en la residencia? Técnicas, tácticas. Oh, vea. Así que pensaba ese hombre que nadie lo veía. Y entonces allí mismo se estaba afectando a él y luego comienza a afectar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Entonces, pensamos lastimosamente y el enemigo nos hace creer que el pecado es un asunto privadito allí, que no pasa nada y es más peligroso de lo que usted se alcanza a imaginar. Miren, tengamos mucho cuidado, seamos muy atentos en que lo que hagamos no afecte a otra persona. Y esto se nos olvida mucho porque lastimosamente hay un pensamiento cada vez más arraigado y más fuerte y esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que me dé la gana y cuando dices ese me dé la gana, el me dé la gana normalmente le hace daño a otro. Y así nos la pasamos, es que yo tengo derecho a ser feliz, el tengo derecho a ser feliz por allí mismo se lleva y arrastrando a un poco. Es que a mí nadie me va a impedir ser lo que yo quiero ser. El ser lo que tú quieres ser, no solamente, y lo más grave, te distancia del Señor, porque Él es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, mengua para que el Señor crezca, niégate a ti mismo para que Dios crezca, pero como nosotros que preferimos el pecado, preferimos hacer lo que se nos da la gana y queremos deleitarnos en los placeres, no importa que eso nos distancie de Dios, se nos olvidan todos estos asuntos. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿tú estás siendo puente o estás siendo piedra de tropiezo para las personas?
Mucho ojo, porque a veces tenemos como un mercado o un grupo de personas con los cuales decimos, a ellos sí quiero tratar bien. Pero hemos seleccionado a otro grupo de personas y a ese otro grupo de personas no me interesas, yo no quiero estar contigo, yo te aborrezco, aléjate de mí, entre más lejos de mí tú estés mejor, me las vas a pagar, tú me vas a conocer, mira, te descuidas y te doy duro, y a ese grupo de personas los tenemos marcados con eso. Entonces, ¿usted está haciendo puente o está haciendo piedra de tropiezo? Puentes que acercan a las personas al Señor, que es lo que todos deberíamos ser, o piedras de tropiezo que alejan a las personas del Señor. Mira, lo que has hecho últimamente ha sido un testimonio que muestra el fruto del Señor. ¿Fuiste amable? ¿Fuiste tolerante? ¿Fuiste bondadoso? ¿Fuiste? ¿Son los frutos del Espíritu? ¿Los diste? ¿Los mostraste? ¿O es que a veces creemos y exigimos? Él es el que tiene que cambiar. Él es el que tiene que mostrar el fruto. ¿Y usted para cuándo? Dile de al lado, ¿y tú para cuándo? Entonces estamos hablando que hacer tropezar a otros es un crimen delante del Señor. Y no solamente es un crimen, sino que es digno, ese crimen es digno de un juicio severo, según Jesús. Mateo, ahí lo leímos, ¿verdad? Dice, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer con esa mano y ese pie? Dios no está hablando aquí, Jesús no está hablando de la automutilación física, por si alguna vez se le ocurre, será mocharme la pata para no ir para allá. No, tengo que hacer porque uno no sabe. El Señor está hablando de otros asuntos. Mano, ¿qué representa la mano? Lo que usted toca, lo que hace. Pecados de comisión, actividades, ¿verdad? Que usted practica, que le desagradan al Señor. Yo no tengo que especificar porque cada uno tiene su lucha, ¿verdad? Yo no le te vengo a decir tampoco que yo soy la más inmaculada. No. También a veces hago cosas que eso no le agradan al Señor. Dios me habla primeramente a mí. Y si Dios me está hablando a mí y Dios es fuerte y me dice, pila, examina, corta, yo tengo que decírtelo también a ti. Corta con eso. El estar muy enfocados en nosotros y en nuestras necesidades a veces es la excusa perfecta para olvidarnos del prójimo y que nos dé lo mismo lo que pasa con el otro. Y no debe ser así. Porque todo eso el Señor lo está viendo. El pie representa todas esas decisiones, esos caminos que tomamos que nos distancian de Dios. Tienes dos opciones, te llegó la invitación y te dijeron, mira, para tal fecha hay una super actividad y en esa actividad lo que vas a encontrar es trago, lo que vas a encontrar es vulgaridades, malas palabras, peleas en el uno el otro. Ya tú sabes qué es eso, tú lo has visto, ya tú has ido otras veces, pero para tal fecha está la actividad y tú dices, yo voy a ir. Aunque esa misma fecha sea actividad de iglesia, yo voy a ir. Para allá vas. Y el Señor dice, si tu pie es, córtalo. ¿Qué es eso? Ser radical. Ser radical. Pero nosotros queremos ponerle pañitos de agua tibia. No merezco estos momentos de esparcimiento. ¿Cómo así? O sea que tú con Cristo no te esparces. No, mi hermano, si la vida con el Señor es una vida de plenitud y la plenitud significa que vivo en
estado de paz, de armonía, donde no necesito que algo me propicie el yo estar contento. Yo nunca he necesitado el alcohol para que me despierten y me dé la sensación de estar alegre, porque mi alegría me la da Cristo y es absolutamente suficiente para mí. Más que suficiente. Pero hay gente que quiere siempre alicientes, cositas. Es que yo necesito esparcirme, es que yo necesito divertirme, es que yo necesito disfrutar la vida. ¿Cómo así? ¿Acaso el cristianismo entonces no es disfrutar la vida? Porque se nos ha vendido una idea que venir a la iglesia es de viejo, es de aquellos que no se divierten, es de aquellos que aburridos. Aburrido, Daniel. Y así nos hemos pasado. Y el otro que usted tiene que sacarse es el ojo. Y dice que debemos sacarnos el ojo, ¿verdad? Verso 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y aquí, por el ojito de nosotros, vamos a esos deseos nuestros, a esos anhelos nuestros, a lo que está allá, que tiene que ver con la línea del corazón, ¿verdad? Y el Señor dice, tienes que romper con eso de manera inmediata, definitiva. Porque si usted vaya a la palabra de Dios, miren aquí, rapidito, yo lo encuentro, no lo busquen, Primera de Juan capítulo 3. Mira, te voy a decir lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, así dice. Así, no me lo estoy inventando de Dios. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio peca. Satanás. Hoy en día está el tema de, yo digo, hay unos escenarios que se están planteando hoy en día en cuanto a que al malo se le tenga como lástima. Como al malo se le comienza a ver como bueno. Lo malo, hermano, es malo. Y el enemigo, el Señor lo describe claramente, lo que él hizo. Allí en el libro está ese pasaje, en el libro de Ezequiel, el Señor describe claramente lo que hizo. Acerca de todas esas, te lo voy a leer aquí un momentico. Vamos a ver, no se preocupen, el Señor ahorita vamos terminando. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, aquí está hablando el Señor, el enemigo. Fuiste lleno de iniquidad, Ezequiel 28, eso está en Ezequiel 28 del 16 al 18, y pecaste. ¿Quién fue entonces el primero que pecó? ¿Verdad? Ese es el padre del pecado. Cuando usted peca, ¿es de dónde? De allí, lo acabamos de leer en Primera de Juan, ¿verdad? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bueno, este tema es el llamado del Señor a tratar de manera agresiva todo comportamiento que no es conforme al Señor. Por eso es el título, ¿verdad? Vamos a acabar con esas conductas, señores, de manera consciente. Entonces, mutilar significa para nosotros cerrar esa puerta. Cierra esa bendita puerta que tienes allí entreabierta y que te lleva a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Bloquea ese número. Bloquéalo.
porque por allí están las invitaciones, por allí están, y a veces es esa persona que tú sientes la tentación de decirle sus 3, 4 verdades. ¿Para qué? Bloquea ese número, corta con esa amistad que te está destruyendo espiritualmente. Renuncia a ese negocio deshonesto que le desagrada al Señor, que no está alineado con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si sabes que hay algo que estás haciendo que le desagrada al Señor, no lo cortas? ¿Por qué no quieres dejar esa comodidad o ese placer? Es allí donde el Señor nos está diciendo, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Y nuevamente les digo, hay una realidad, el infierno es real, esto no es esto no es una fábula. Ay, que Dios es tan malo, Dios debería ser tan bueno como va a mandar en ese infierno. No, es real. Dice que es un lugar de tormento, es un lugar donde el fuego no se apaga, donde los gusanos no mueren y que fue creado para Satanás y sus demonios y todos los hijos del diablo. ¿Usted es hijo de quién? Amén. Bien, así es. Entonces, si es hijo de Dios, compórtese como hijo de Dios. Y de sencillo. Cuando estamos hablando de este asunto, el Señor nos hace el llamado y nos dice, hay un beneficio. Mide ese beneficio. Cortar lo que tengo que cortar, dejar lo que tengo que dejar, me lleva a mí a no ir hacia el infierno. Pero si no lo queremos ver de esa manera, porque, ay, que entonces, ay, qué difícil es evangelio. Sí, si lo miras desde esa manera es difícil, porque a veces estamos tan enamorados de lo que estamos haciendo y tan obsesionados por lo que estamos haciendo que se nos olvida que ese impulso y esa fuerza que tenemos para pecar no proviene de Dios, sino del susurro de demonios que constantemente nos están incitando a ir por ese camino. Pero como no queremos orar, yo te digo algo, si tú buscas más de Dios, menos vas a querer pecar. Así de sencillo. Métete con el Señor y tú vas a tener fuerza para decirle no a esa tentación. Entrégate a Dios en devoción, en comunión. Y tú vas a tener más fuerza para decirle al Señor, Dios, te prefiero a ti y no a ese pecado. Así de sencillo. A nivel cultural se ha diluido este tema del infierno. Diluido a un punto de que hasta yo creo que hubo un papa o no me acuerdo cuál fue que dijo que el infierno no existía. Qué locura. Y te voy a leer un pasaje rápidamente. Yo sé que ya son las 12, no se preocupen. Yo tengo el tiempo. Lucas 16, 19. Usted vaya ahí rápidamente a la Biblia. Yo estoy en Reina Valera. Y vamos a leer rápidamente esto. ¿Por qué? Porque es que a nosotros se nos ha olvidado que existe un infierno. Dile al de al lado, existe un infierno. Y no es un cuento de hadas. No es una fábula. Es verdad. Te voy a decir algo que te va a incomodar demasiado. Demasiado. Te lo voy a decir. El familiar tuyo que murió con Cristo se va para el cielo. Pero el que murió sin Cristo no está en ningún cielo como tú dijiste, "Ay, allá en el cielo te encontraré". No. No está allá. Si murió sin Cristo, la Biblia es clara y lo confirma con este pasaje que vamos a leer. 19, ya está en el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Estas es las personas que cada día se esfuerzan por tener el super trabajo, ganar los super pesos, los super dólares, las super cuentas abultadas. Y así vivía este hombre, este era un magnate. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel
lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. No tenemos que esperar que alguien de los muertos venga a decirnos que el infierno es real, señores. No tenemos que esperar eso. Verso 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Señor, ablanda nuestro corazón y haznos sensibles a la palabra, al punto de creer que la palabra es verdad. ¿Cuánto tiempo Dios lleva diciéndote que cambies tu conducta, pero te empecinas en hacer lo que tú quieres hacer, porque tú no le vas a dar la razón a nadie, porque tú tienes la razón? ¿Quién te susurra eso al oído? ¿Quién te susurra eso al oído? La muerte está a la esquina, a la vuelta de la esquina, señores. Oye, ¿estás bien? Yo he conocido gente que yo la vi el domingo y el lunes se la llevaron grave para una clínica con un dolor. Y a los 3, 4 días se murió. Nosotros tuvimos el caso de la hermana Ida. La hermana Ida me llaman y me dice: no, es que está grave. Yo: bueno, vamos a orar por ella. Y después me llaman: se murió. Gracias a Dios la hermana Ida va con Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuánto le tiene miedo a la muerte aquí? Si usted le tiene miedo a la muerte, puede ser un indicio de que lo más probable es que usted seguro que se ganó el infierno. Y yo le dije que los iba a incomodar. Pero, ay, no, porque no es eso, pastora, es porque yo me pongo a pensar en los que quedan acá sin mí. Mijo, ellos se las arreglan. Ay, Dios, pero no podemos seguir jugando a la religión. No podemos seguir jugando a esto. Esto es serio. Esto es serio. Por eso, hoy en día, ya esto no se predica. Por eso es que nuestros peladitos hoy en día ya no están levantándose con temor a Dios. Por eso es que ellos ya hoy en día, ellos piensan que Dios es puro, amor, amor y amor. Dice que también el fuego consumidor un día te va a coger por el moño y te va a decir cuántos son, ¿cómo es que dice el dicho? 3 pares de mosca. El dicho ese. Usted y yo estamos llamados a morir a nosotros mismos, a arrancar lo que tenemos que arrancar. Esto no se trata de una mejora personal, porque a veces confundimos la iglesia y yo los entiendo, porque hoy en día sí hay coaching cristiano. Uy, Dios mío, y qué superación personal, y tú vas a la iglesia y que háblenme de lo bendecido que soy, de las cosas lindas. Ay, hermano, y tú un día vas a morir engañado. Porque es que esto no es un asunto de mejora personal, hay una verdad que no se puede tapar. Y Dios a nosotros nos llama a ser santos.
a dejar a un lado lo que tenemos que dejar a un lado y aceptar a Cristo y vivir para Cristo como tiene que ser. Te voy a dar 2 tips, creo que ahorita te hablé de uno, para el tema de poder tú cada día alejarte del pecado, decirle no a esas cosas, mutilar lo que tienes que mutilar, cortar con lo que tienes que cortar. Número 1, incrementa tu amor hacia el Señor. Incrementa en tu devoción, tu búsqueda. Entre más lo hagas, menos vas a querer hacer algo que le desagrade al Señor y más sensible te vuelves a la necesidad de tu prójimo. Entre más tú puedes medir tu búsqueda por el Señor en la sensibilidad que tienes, en la compasión que tienes por el prójimo. Entre más de Cristo tienes, más compasión sientes por el prójimo. Entre menos de Cristo tenga, te da lo mismo que el prójimo coma piedra si es preciso. Porque eso se llama dureza de corazón, producto de la escasez de estar en la presencia de Dios. Y lo otro, ora para que Dios despierte un odio en ti hacia el pecado. Así, Señor, despierta en mí un odio hacia el pecado y a eso que te desagrada. Te invito a que te coloques de pie. Vamos a entrar en un momento de reverencia delante del Señor y de pedir perdón.